Política y política internacional. ¿Qué es lo que realmente pasó y está pasando y pasará en Honduras? ¿Realmente el presidente podía constitucionalmente presentarse a la reelección? Después vino ese misterioso apagón que cambió los datos en el recuento de votos, que se extendieron más de la cuenta, movilizaciones en las calles, muertos, toque de queda, en fin. Pero qué mejor que contactar con Claudio Fantini, analista internacional, politólogo. Claudio, un gusto recibirte, te damos la bienvenida desde Uruguay. Miguel Rosario, un gusto saludarlos, buenas tardes. Bien, tiré algunos temas, pero obviamente lo que queremos es escucharte con respecto a la situación que se ha vivido y se vive aún hoy. Bueno, hay una inmensa incertidumbre porque está el fantasma del fraude sobrevolando Honduras. Hay razones para que existan esas sospechas. En esta elección los principales contendientes es el actual presidente Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla, quien fue como candidato de una alianza opositora que se llama Alianza Opositora contra la dictadura. Así califica esta oposición al gobierno de Hernández, porque la verdad es que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha controlado hegemónicamente demasiadas instituciones y atenuó en un modo significativo la división de poderes. Y de hecho, David Matamoros, el presidente del comando electoral o del tribunal electoral que debe decidir sobre la legalidad del resultado que se va a dar a conocer, es un hombre del Partido Nacional, o sea, del partido del presidente Hernández. Vos señalabas que hubo una interrupción en el conteo. Vamos a recordar que después de la elección los primeros datos del escrutinio estaban dando un triunfo de por lo menos 5 puntos del candidato Nasralla, el líder de la oposición, y de ese conglomerado en el que está presente y ha sido el jefe de la campaña Manuel Zelaya, aquel presidente que fue sacado del poder en un golpe de Estado, no se lo puede calificar de otro modo, allá por el 2009, precisamente por haber intentado sin éxito lo que Juan Orlando Hernández, el actual presidente, concretó con éxito: imponer la reelección constitucional en un país que constitucionalmente se resistía a esa reforma. Pues bien, Nasralla iba ganando por 5 puntos en los primeros datos del escrutinio. Eran los datos de las grandes ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Luego llegarían los datos desde el interior, donde era presumible que levantaría el candidato oficialista, o sea, el propio presidente, pero se produjo esa misteriosa caída del sistema. Pongo como ejemplo, señalo que en la Argentina, cada vez que ocurrió una caída de un sistema en alguna provincia donde se realizaron elecciones, siempre después los resultados aparecían alterados. Y eso fue lo que ocurrió en Honduras. Por eso, ahora que se le está asignando un triunfo por algo más de 1 punto porcentual, hay una gigantesca sospecha de que pudo haberse cometido un fraude para favorecer la continuidad de este presidente. Claudio, a propósito, tú mencionabas al tribunal. Si se confirma que finalmente Juan Orlando Hernández va a ser sigue siendo presidente de Honduras, ¿tú consideras que la violencia se va a recrudecer? Porque Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Y te hago otra pregunta en esta que te estoy mencionando. ¿Considerás que los organismos internacionales deben actuar más enérgicamente ante los últimos hechos de violencia? Bueno, Rosario, acá yo creo que es muy importante escuchar la versión de la Unión Europea, ¿no? Envió observadores, habrá que escuchar lo que digan los observadores, precisamente porque el Tribunal Supremo Electoral está dirigido por Matamoros, que es un hombre del presidente Hernández, no es un hombre independiente. Y la verdad es que el control ejercido por la OEA a través de sus observadores, el ex vicepresidente boliviano Tuto Quiroga, que se volvió demasiado rápidamente para su país, dejó muchas dudas. No pareció
una misión completa de observación. Hay que esperar atentamente lo que digan los observadores europeos, pero de momento se justifican las dudas. Precisamente porque fue en Honduras donde ocurrió un golpe de Estado contra un presidente que ahora está en la oposición, que había intentado alterar una regla constitucional como era la no reiteración de un presidente. O sea, un presidente no podía volver a ser candidato. Y a eso Juan Orlando Hernández, desde la jefatura de gobierno, lo alteró, influyendo muy fuertemente sobre el poder judicial. Por eso el hecho de que haya protestas, de que haya represión, de que haya toque de queda y de que ya haya 5 muertos, además de, 7 muertos, además de cientos de heridos, es una muy mala señal. Como vos decías, Rosario es un país donde la violencia está siempre muy cercana al estallido, y esto no colabora precisamente a la pacificación. Por último, Claudio, te vamos a llevar a la península arábiga. Un grave atentado hoy terminó con la vida de alguien que fue más de 30 años presidente de Yemen. Con tu capacidad para contextualizar esto y entender el tema, ¿qué significa esto? Bueno, es muy significativo. Primero, la guerra de Yemen es un escenario en el cual cada vez están más cerca de enfrentarse directamente quienes hasta ahora han sostenido una suerte de gran guerra fría: la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. Ali Abdullah Saleh es el hombre que, después de Muammar Gaddafi, más tiempo había estado al frente del poder. Primero era el presidente de Yemen del Norte, cuando el país estaba dividido y al sur había un estado comunista. Luego fue el presidente que se quedó con el poder tras la reunificación de este país que está al sur de la península arábiga. Ahora era parte de esta guerra. Se había aliado a los hutíes, que son las tribus chiitas, cuyo líder, Abdel Malek Houthi, es el jefe de Ansar Allah, que es la milicia que ha tomado la capital desde hace un par de semanas y lucha contra el presidente Abdo Mahmoud Hadi. Ali Abdullah Saleh, que ya no era el presidente de Yemen, estaba intentando recuperar el poder con su alianza con los hutíes, que son pro-iraníes. Pero este fin de semana había decidido cambiar de bando. Estaba volviendo al bando del presidente Hadi, o sea, al bando protegido por Arabia Saudita. Allí estalló la confrontación con los hutíes y fue asesinado y expuesto su cadáver de una manera muy similar a como ocurrió en la Libia de Gaddafi, en el caso del propio Gaddafi. Hay que mirar muy atentamente el Yemen, porque aunque parezca un país remoto e insignificante, y en gran medida es un país baldío, es allí donde se está librando una de las guerras claves, una guerra que puede extenderse al resto del Oriente Medio y terminar en un choque directo entre los dos titanes del mundo musulmán, los sauditas y los iraníes. Muy bien, Claudio, te agradecemos mucho el análisis de 2 temas que obviamente son de los más destacados en esta jornada de la escena internacional. Ha sido muy amable. Un gusto. Sí.